Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. La Galería Argentina, aquí en París, acaba de inaugurar Ellas, exposición del artista argentino Mateo Andrea, en la que nos muestra una serie de telas de gran formato en las que la figura femenina, retratos femeninos, son los protagonistas, tanto como lo es el dibujo realizado directamente sobre la tela con lápiz. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el terreno de las bellas artes, Mateo Andrea ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Gracias a vos por invitarme. Buenas tardes, Mateo. Gracias a ti. Gracias a ti por venir, que en un día tan gris como lo que tenemos hoy. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires en 1983, pero con solo 6 años vienes con tu familia aquí a París. Exactamente. Imagino que te quedan recuerdos, ¿no?, de esos 6 primeros años ahí en Buenos Aires. Olores, asados. Sí, olores, asados, como decís, sol, el clima que no tenemos acá, inundaciones también y el miedo de ir al colegio todas las mañanas. El problema es que teníamos de vecino al propietario de los escolares, de los colectivos. Entonces era el primero en ir y el último en volver a casa. Entonces sí, recuerdos tengo de esconderme debajo de la cama para no querer ir al colegio. Entre otros, ¿no? Pero lindos recuerdos también. ¿Vienes a Europa obviamente. para escapar del colegio? Quizás. No, para escapar de otras anécdotas un poco menos lindas, digamos, que había en esa época, ¿no? Después de la dictadura militar, la que no conocí, obviamente, porque nací justo al final. Los años 80 eran bravos igual, a pesar de todo en Argentina, y creo que fue, entre otras, incluso si fue después de la dictadura, ¿no? Pero una de las razones por cuales vinimos acá. ¿Bravos en qué sentido? ¿Qué pasaba en esos años 80? Tengo una anécdota, ¿no?, que me contaron mis padres, que bueno, mi papá iba y venía siempre a la Argentina. Como dice mi mamá, era el señor que íbamos a buscar al aeropuerto. Pero bueno, como todo europeo, quería tener el teléfono en casa, lo que en los años 80 todo el mundo no tenía, la línea telefónica. Y bueno, cuando vinieron a instalarla no andaba del todo, andaba más o menos. Y cuando lo llamaba el técnico para que venga a arreglar la línea, ¿no? Y parece que no andaba, siempre había algo que fallaba. Entonces, como otro europeo, se enojó mi papá, que el servicio es total, no sé cuánto, y resulta que el instalador hasta lo amenazó, diciendo, bueno, mira, veo que la señora acá está embarazada, si quiero que salga todo bien, bueno, lo dejamos ahí. Y bueno, resulta que no era Europa para nada y que era otra forma de vivir, de hacer, entre otras, ¿no? Y creo que es una de las razones por las cuales mi mamá dijo, bueno, por ahí en Europa tendrán un mejor porvenir, y no vinimos. ¿Es cierto que tu padre se perdió tu nacimiento por una exposición en Italia? Sí, estaba en Milán. Y bueno, llegó al toque, ¿no? Un día después o 2 días después. Así que todo bien, pero es como un reproche, una anécdota que quiero decir como que es algo tan importante para él desde siempre que hasta podía no estar en el nacimiento. Digamos a nuestros oyentes que el padre de Mateo Andrea es Pat Andrea, un gran pintor holandés. Su madre también, tu madre también. es Ruiz Guiñazú, gran artista también. Imagino que para ti el arte es algo como cotidiano, ¿no? Es algo cotidiano y además ahora ya no tengo más el peso de cerrar, digamos, el camino de la familia, porque tengo a mi hermanita también, que se recibió, Azul Andrea, que se recibió hace muy poco en Bellas Artes con la mención, así que todo el mundo muy orgulloso de ella y bueno, sigue ese camino con su forma de arte, pero sigue el camino. Así que hablando de Bellas Artes, para ti sería algo lo más natural, ¿no?, meterte en la Escuela de Bellas Artes de París. Fue algo natural y no, porque también luché un poco como resistencia, ¿no? Como uno tiene que hacer un poco con los codos para encontrar su propio lugar, más allá cuando empieza a ser siendo un peso el hecho de tener padres artistas. Y la verdad es que sentí medio podrido de ir a cada vernissage, a cada exposición, cada vez que nos íbamos de vacaciones, nos tocaban todos los museos del mundo. O sea, teníamos que hacer todos los museos y después nos tocaba el helado de recompensa, ¿no? Pero al fin y al cabo, después de los estudios secundarios, no me veía para nada trabajar en una oficina o en cualquier otro lugar. Y siempre tenía como una llamada de
no sé, de la línea, de tener que hacer, dibujar algo, tener algo en la mano. Así que sí, naturalmente no sé, pero de a poquito volvió. Me contabas que el punto de inflexión fue a los 12 años con una exposición. Con una exposición de dibujos de hijos de artistas. Y en ese caso eran dos retratos que hice de mis abuelos, que los curadores de esa exposición vinieron a buscar. Había preparado otro dibujo para esa exposición, pero ni se fijaron en el dibujo. Vieron los retratos de los abuelos y se los llevaron directamente. Y creo que tuvieron un lugar bastante importante en esa muestra con un impacto. No digo que a partir de ese punto quise hacer Bellas Artes, no, pero era como una etapa más. Por eso lo pongo siempre como un clin d'œil, ¿no? en el currículum. ¿Cómo fueron esos años, Mateo, Andrea, de Bellas Artes? ¿La búsqueda de un camino propio? Sí, porque creo que es una escuela bastante difícil, en el sentido que cuando uno sale, por lo menos del secundario, uno siempre tiene a alguien atrás que te dice qué es lo que tenés que hacer, cómo hacerlo, con qué tiempo. En cambio, cuando entras en una escuela como Bellas Artes, el único manager que tenés sos vos mismo. Entonces es una búsqueda de identidad bastante difícil, a mi parecer, pero te hace crecer muy rápido, tanto como persona que como artista. En esta época en que el performance, las instalaciones, el arte conceptual es maestro, me imagino que hacer un dibujo realista o hiperrealista como el que haces tú era como ir contracorriente, ¿no? ¿O no? Creo que sí, por eso de las amistades, que son pocas, la mayoría son más colegas que otra cosa, pero hay un amigo con quien hice mi primera exposición en Bellas Artes, ¿no? en el segundo año, en las salas que nos dedican para hacer ese tipo de cosas. Se llama Adrien Vermont y éramos como dos bichos raros en Bellas Artes. Pero caímos en el momento justo porque era como la vuelta de la escuela a las bases, que era el dibujo. Era como algo que se había perdido en ese momento y como que le querían dar un impulso nuevo y forzando un poco todos los cursos de dibujo, las clases, y era ya algo obligatorio, porque la mayoría, me acuerdo, la mayoría no, pero quizás mucha gente vino con una carpeta que era nada más que una computadora y todo virtual. O sea que, bueno, retorno a la base. Y a tus padres, el dibujo para tus padres es importante, pero es un dibujo más expresionista, más surrealista casi. Tú vas más a la realidad, a la hiperrealidad. No sé si voy a la hiperrealidad, sino que la mezclo. O sea, la hiperrealidad la voy poniendo en un universo más soñado, menos palpable, quizás. Y haciendo la mezcla de las dos cosas encuentro un equilibrio, por lo menos el que me gusta a mí. Mateo, es difícil eso de ser hijos de... o al revés te ha facilitado mucho las cosas. Creo que puede ser al principio difícil. Ahora es como todo, hay que asumirlo y hasta yo lo reivindico. En realidad no tengo ningún problema en ser hijo de, al contrario, tengo mucho orgullo, me gusta mucho lo que hace mi papá, mi mamá también y ahora mi hermana. Y es como un núcleo dentro de la familia y nos vamos apoyando uno a los otros. Y con eso no tengo ningún problema. Es más, cuando entré a Bellas Artes tenía como esa presión, ¿no? Que, a ver, el bicho raro es hijo de, bueno, se le facilitó la entrada a Bellas Artes y todo eso, pero me di cuenta en realidad que no, porque cuando uno entra a Bellas Artes tiene que elegir un taller, ¿no? Y ser discípulo de. Y yo elegí entrar al taller de Jean-Michel Alberola, que es un ilustro contemporáneo de acá, y cuando a fin de año presenté el trabajo del año, digamos, como un examen, me miró y me dijo, pero ¿usted es el hijo de Pat Andrea? Y le contesté, y sí. Me dice, pero ¿por qué nunca me lo dijo? Porque nunca me preguntó, así como... Y entonces eso valoró mucho lo que hacía, en el sentido que no me eligió a mí como hijo de, pero sino como simple estudiante, y vio seguramente algo que le gustó, y para mí, bueno, eso es como... Finalmente haberse caído de pequeño en la olla de la pócima como Obelix no es tan malo, ¿no? Y al final no sé, ahora no sé si será también lo que te da, ¿no? De ver mucha gente que no es
hijos de y que tiene la fibra y tiene ese don. Yo no pretendo para nada tener ningún don, sino que me sale, lo hago, me gusta y es algo que no puedo dejar de hacer. Pero obviamente caer ahí te facilita también muchas cosas. La obra de tu padre, como decíamos, es inquietante, expresionista. En tus obras cumples esa necesidad de matar al padre, tan freudiana, ¿o no? Sí, lo hablamos un poco. Si eso es matar al padre, como recién te decía, bueno, entonces con mucho gusto, porque no, sé que no lo daño demasiado, pero al mismo tiempo creo que tenemos universos paralelos, pero que no son tampoco los mismos. De él aprendí una cosa y es algo que intento hacer siempre, es decir, que una obra debe impactar, no debe dejarte neutro después de haberla mirado, o sea, indiferente tal cual. La indiferencia es lo peor que puede haber, o sea, yo lo vivo como una angustia verdadera. Has expuesto mucho en Europa, pero también en Asia, en Manila, sí, en Shanghái, en China. En Shanghái. ¿Cómo reacciona el público asiático ante tu obra? Y para ser muy honesto, no sé cómo reaccionó, porque no fui. Fueron mis obras, las que viajaron fueron mis obras. Lo que sí te puedo decir que deben haber gustado, debe ser algo exótico, es lo que nosotros somos para el continente, me imagino, ¿no? Porque hay tantos artistas asiáticos que son los exóticos para nosotros. Pero al venderse un cuadro, me imagino que a alguien por lo menos le habrá gustado. Quizás no tanto, ¿no? Hay algo oriental en tu pintura también. ¿Te parece? Sí, el dibujo, esa perfección de... Bueno, para eso tengo otra anécdota. Cuando hacía el curso preparatorio en les Ateliers Beaux-Arts de la Glacière, como soy así bastante prolijo, lo soy en la vida, es realmente un rasgo de mi personalidad, me gusta bastante la perfección y es lo que hacía, dibujaba retratitos y los hacía perfectos, impecables. Y el profesor que tenía, Olivier Dipiccio, profito para darle un saludo, me decía, no te canses demasiado en hacer eso. Sea lo que sea la perfección técnica, siempre va a haber un coreano que te superará. Y bueno, sin ser nada racista, me parece que tiene razón. Pero entonces lo dejé un poco de ser tan prolijo. Pero si sigue siendo es porque es mi personalidad y así veo las cosas. Mateo Andrea, volviendo a la exposición en la Galería Argentina que acabas de inaugurar, es cierto que empiezas a dibujar a ellas, el nombre de la exposición, después de tu primer desengaño amoroso. Exactamente. Y ese verdadero engaño amoroso fue durante mis primeros años en Bellas Artes, cuando uno además se va buscando va buscando su identidad personal, pero plástica también. Entonces estás entre esas dos cosas bastante difíciles. Estamos viendo La Responsable, ¿no? ¿No? Esa vino un poquito después, en realidad. La verdadera historia es que en esa época iba buscándome, ¿no? Como artista. Entonces, haciendo series de dibujos, de esto y lo otro, pero nada me convencía realmente. Entonces tenía miles de cosas en el taller y me vino a visitar mi galerista Poppy Arbany en la época, que tiene una galería en la Rue Jean-Pierre Tambo, y por recomendación de Valérie Saunier, una profesora de morfología, en búsqueda de jóvenes artistas. Y no sé, no tenía muchas cosas para mostrarles, pero entre esas cosas había un cuadro, que no es este, pero es un cuadro en el que me había dibujado más o menos a mí y tirándole del pelo a una mujer y todo con unos gritos y al mismo tiempo con muchos colores, como una ambivalencia del resentido amoroso, ¿no? Y le impactó ese cuadro, se quedó, ni miró los demás, como te decía, como el retrato de los abuelos, ¿no? Fue a ese y nada más. Y me dijo, bueno, acá tenemos la muestra, a partir de esto vamos a trabajar. Y me dijo, tomate el tiempo, cuando estés listos, me volvés a llamar y hacemos la muestra. Y de ahí salió. Y para la otra anécdota, esta muestra, Ellas, sale de este cuadro, que el curador, Eduardo Carballido, que hizo un trabajo impresionante, me vino a buscar viendo ese cuadro, que es un cuadro que trona en la casa de mi papá y mi mamá. Es un regalo que le hice para sus 60 años a mi mamá y
creo que se luce bastante bien donde está. Y en esa cena vio el cuadro y le dijo, Pat, cambiaste un poco, ¿no? Tu forma de trabajar. Y le dijo, no, ese es Mateo, mi hijo. Y dice, bueno, le voy a hacer una muestra. Y a partir de ahí, bueno, tuve que trabajar bastante para poder poner todos esos cuadros en esa magnífica galería que tiene. ¿Qué haríamos sin ellas, no? Pocas cosas. En tus cuadros, acompañándolas a ellas, siempre hay objetos un poco extraños, inquietantes, un cerebro, un avión que se estrella en el mar, una cacatúa, por cierto. ¿De dónde salen? ¿Qué intentas decirnos con eso? Son objetos, animalitos, son formas que voy poniendo de a poquito. Esa es mi composición propia, ¿no? Es como la autobiografía, un cuadro, una obra de arte, siempre una autobiografía, ¿no? Pero podría contar algunas anécdotas, pero no todas. La razón es muy simple, es porque no quiero sacarle la relación que puede tener un espectador con el cuadro. Si voy contando todo, ya por ahí no tiene el mismo sentido, pero a veces hay algunas. Por ejemplo, las mujeres ya en sí tienen su razón, ¿no? Como recién lo decíamos. Pero, por ejemplo, hay un cuadro que llamé La Cotorra. Pero son mujeres y aparece una cotorrita atrás, ¿no? Y la cotorrita es porque en Argentina hay muchas de esas cotorritas que son una verdadera plaga. Y resulta que se comen todos los frutales, los cereales, bueno, todo. Y un amigo mío tiene una casa de campo muy grande a la que voy seguido y me dijo, bueno, un día agarró el rifle y me dijo, bueno, vamos a cazarlas porque ya no puedo más, no las aguanto más, me destruyen todos los frutos. Así que salimos y como tengo muy buena puntería, le apunté a una y le pegué en la cabeza directamente, se cayó y la tuve ahí y no sé, me impactó mucho, no soy de matar animales y bueno, le puse como un tributo a la cotorrita y bueno, para pedirle disculpas, ¿no? Y ahora está en París. Ahora está en París. En la exposición. Exactamente. En fin, pues ya lo saben, la exposición de Mateo Andrea en la Galería Argentina aquí en París estará abierta hasta el 14 de diciembre, si no me equivoco. Exactamente. Muchísimas gracias, gracias Mateo. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está como de costumbre al tanto de la realización de este programa, y enviar un cordial saludo a nuestros oyentes que nos escuchan en Buenos Aires, gracias a Radio Cultura que nos difunde todos los días. Y también un cordial saludo a todos nuestros telespectadores que nos ven a través de Canal U de Montevideo. Muchísimas gracias y les damos cita para una nueva edición mañana de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias, Mateo. Gracias a vos, Jordi, por la invitación. Un placer.